Bien, bueno, en la tutoría de hoy lo que vamos a hacer va a ser profundizar en los tipos definidos que estuvimos viendo el último día. ¿Por qué? Porque para mí yo creo que es una de las partes trascendentales para poder aprobar la asignatura. Entender bien el concepto de los tipos definidos, dominar lo que se llama el modelado de los problemas, que es básicamente a partir de un texto en lenguaje natural que te digan la descripción de un problema, ser capaz de hacer el diseño de los tipos definidos que corresponden a ese problema. Eso es algo que es fundamental y es siempre fijo, un ejercicio fijo en el examen, por lo cual si no se hace bien eso es muy difícil aprobar, con lo cual esto merece mucho la pena insistir y modelar y modelar. Y esto es como todo en la vida, cuanto más modelas, al final te sale ya, estás leyendo una frase y ya te está viniendo a la imaginación, ya esto es un tipo tal, ya cuando te has hartado de modelar ya es casi automático, es un ejercicio bastante que se puede dominar, que no es de idea feliz para nada, no es de pronto que se te tenga que ocurrir. ¿Os acordáis el ejemplo que os ponía de usar el módulo, el tanto por ciento? Eso, si no te lo han dicho antes, es muy difícil. Yo eso entiendo que son problemas de idea feliz, que es que se te tiene que ocurrir. En cambio, el modelado en tipos definidos es algo muy sistemático, con lo cual, cuanto más lo haces, adquieres un dominio bastante fuerte. Lo digo porque puede parecer al principio que los primeros ejercicios que no se os ocurriría, y eso nos ha pasado a todo el mundo. Entonces, no os preocupéis porque os garantizo que al 28º ejercicio que hagáis de esto ya diréis, bueno, esto es trivial, lo haréis como churros, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a profundizar en ello. Lo primero, vamos a hacer un poquito un repasito de lo que decíamos el otro día, ¿no? Os propuse como ejercicio esto, la inicialización de un vector de 10 colores de la forma que aparece a la derecha, imprimir su contenido por pantalla tal como se muestra más abajo. Esto ya os puse un ejemplo. Básicamente, hacer un vector de colores, bueno, ¿qué estructura usaríamos? Usaríamos un bucle, ¿no? Y como un vector de colores, al final, ¿qué tipo definido debemos utilizar si yo quiero almacenar en una variable rojo, verde o azul? ¿Qué tipo de definido es un enumerado? Entonces, para inicializar el enumerado es como un número. Entonces, yo puedo inicializar el enumerado a partir de usando el nombre del tipo y pasándole un número que va desde, si yo tengo este tipo definido, ¿desde qué número a qué número podré meter yo aquí dentro de tipo color? ¿Qué creéis? O sea, ¿entendéis que...? A ver, si yo este tipo color me permitía generar un valor, para el campo, para la variable enumerada. Entonces, yo aquí podía meter un número y entonces me devolvía uno de estos valores. ¿Entre qué y qué número puedo meter yo aquí? Entre el 0 y el 2, porque recordad que empezaba en 0, entonces o 0 o 1 o 2. Y la forma de inicializar con un vector en el que tienes una variable incremental, inicializar para que tenga estos valores rojo, verde, azul, como es cíclico, pues era con el módulo. Por eso usaba esta forma de inicialización. Y después se imprimía el vector, que imprimir el vector es muy fácil, ¿no? Es simplemente ir recorriendo el vector y ahora en cada uno de los elementos, si es rojo, imprimo rojo, si es verde, imprimo verde, si es azul, imprimo azul, ¿vale? Esto era la forma en la que se utilizaban, ¿no? Como un vector normal, ¿vale? Esto lo estuvimos... Una pregunta ahora de imprimir, por ejemplo. Yo tengo el vector, vale, 0 rojo, porque son ordinales y van... Sí. Vale, pero yo tengo que saber que el 0 es rojo, si no, no puedo... Absolutamente. Los enumerados son siempre desde un punto de vista de limpieza del código. Es decir, el número no te lo vas a poder evitar.
lo que te va a permitir en los enumerados es que en algunos casos, pues por ejemplo, decir, si C es igual a rojo, pues no tienes que poner aquí un 0, ¿vale? En estos puntos. Pero hay veces que es inevitable. Aquí tú te tienes que saber que si yo quiero inicializar una variable a partir de un número, yo tengo que saber la correspondencia de esos números. Pero si yo quisiera inicializar todo el vector este a rojo, yo podría poner C igual a rojo, podría ponerlo como un valor normal. O sea, lo que te permiten los enumerados es que los valores puedas poner rojo, verde o azul. Para comparar, para asignar, puedas poner la palabra rojo. ¿Eso te añade algo nuevo a la programación? Pues no, porque antes podíamos tener 0, 1, 2 y tú acordarte que el rojo era el 0 y pones tipo color igual a 0. ¿Pero qué pasa? Que hay veces que cuando se te empieza a complicar el código, pues sí es muy bueno tener la posibilidad de poner esos valores. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho, que imaginaos que tenéis que hacer un sistema de rutas aéreas que tienes información sobre aviones y los aviones tienen una dirección, norte, sur, este, oeste. Pues es mucho mejor que tú puedas poner en tu código, oye, este avión tiene dirección norte y poner, oye, si avión dirección igual a norte, pues tal. Eso, el código te queda bastante más limpio que tener que poner, si avión punto de dirección igual a 3, pero tú tienes que acordar dónde tenías tú definido eso. Entonces, al final es simplemente una cuestión, simplemente entre comillas, porque es muy importante, una cuestión de limpieza y claridad del código. Pero es altísimamente recomendable usarlo, altísimamente, porque yo siempre digo lo mismo, en términos de claridad y de por qué es bueno tener un código limpio y ordenado. Que había una estadística por ahí que decía que un programador, un desarrollador se pasa 7 veces más tiempo leyendo código que escribiendo. Es decir, que por ahorrarte la diferencia entre poner 0 y rojo, pues es un poco rollo cuando lo estás escribiendo, porque escribir 0 te ahorra 2 milisegundos entre 0 y rojo. Te estás ahorrando medio segundo de tu tiempo, pero a costa de fastidiarte 7 veces en el futuro, cada vez que lo estés leyendo, acordarte ahora. Entonces hay que escribir, merece la pena invertir más tiempo en el código, escribirlo para que quede más claro, aunque inviertas un poquito más de tiempo, porque te estás ahorrando muchísimos problemas el día de mañana de leer, de mantener, etcétera, ¿vale? Entonces yo todo lo que pueda insistir es poco con respecto a esto. Y esto es algo que es como las costumbres, es como el que aprende a escribir bien desde pequeño y escribe con buena letra, o que cuanto más te acostumbras y más te vicia, pues más te cuesta. Entonces, si ahora que estáis empezando a desarrollar un poquito más, os acostumbráis a escribir bien el código y limpio, pues os vais a ahorrar mucho tiempo el día de mañana, ¿no? Bueno, y después, el último día, estuvimos hablando de la gran, a mí esto le llamo yo la chuleta, ¿no? La chuleta, que es la que nos permite decidir qué tipos son los necesarios en cada momento. Yo, por ahora, mientras estáis preparando para el examen, yo esto lo tendría siempre al ladito para acordarme. No hace falta que esto lo aprendáis de memoria, porque ya os digo, en el 28º, en el 28º ejercicio que hagáis de modelado, ya os lo sabréis de memoria. Lo tenéis al ladito en cada ejercicio y va saliendo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se leía? Os lo recuerdo. Cuando os planteéis de qué tipo debe de ser una cosa, la primera pregunta que os tenéis que hacer es, ¿esa cosa es un único valor, lo que yo estoy guardando dentro? ¿La cosa se define como una cosa atómica o es múltiple? Es algo que tiene muchas cosas dentro. Pues si es una sola, es una información única, me voy para arriba. Ahora, ¿hay algún tipo básico para esa información única? Es decir, ¿es o un entero o un valor decimal o un carácter o un booleano? Es decir, una información lógica, cierto o falso, pues ya lo tengo, uso el tipo básico. No es nada de eso. Estoy hablando de un color, estoy hablando de una dirección. Obviamente ahí no digáis, bueno, yo me puedo plantear que la dirección es o 0, o 1, 2 o 3. Entonces esto no sirve para nada. No, tiene que ser un tipo básico sin ningún tipo de cosas que te tengas que aprender de memoria, ¿vale? Si es un tipo básico. No es un tipo básico. Bueno, pues ahora aquí era
Si es variable, que esta es la opción muy rara, que no creo que nunca os encontréis en ningún examen, la opción de poner esto, que es cuando yo quiero unas veces utilizarlo de una manera, otras veces utilizarlo de otra manera. Es decir, la unión era para yo poder usarlo como entero, como flotante, a veces como una cosa variable, algo que va a ir cambiando a lo largo del uso que yo haga en el código, que eso es muy raro. Entonces, enumerado. En definitiva, esto se puede ver al revés. Si yo tengo que guardar un único valor y no me vale con un tipo básico, es un enumerado. O sea, así de claro. Si no tengo un tipo básico del tirón, es un enumerado, ¿vale? Bien, la otra opción es que me planteen algo que no me baste solo con una cosa, que necesite guardar varios elementos para esa información. En ese caso, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿todos esos componentes de lo que estoy intentando definir es del mismo tipo o no es del mismo tipo? ¿Son del mismo tipo? Pues entonces es un vector. Eso es un vector. ¿No son del mismo tipo? Pues entonces es una estructura en la que yo podría definir componentes de distintas opciones. Aquí hay un pequeño matiz. Hay algunos casos en los que cosas múltiples que tienen el mismo tipo te interesa más hacerlo como estructura, y es cuando yo quiero darle un valor a cada uno de los componentes. Si yo lo que quiero es simplemente guardar un conjunto de elementos y me da igual simplemente darle nombre a cada uno de ellos, pues entonces es un vector siempre. Pero cuando yo quiero guardar múltiples cosas del mismo tipo, pero quiero identificarlos con un nombre concreto a cada una de esas cosas, pues entonces sí que podría llegar a ser una estructura, ¿vale? Pero en términos generales, casi siempre, cuando sean todos los valores del mismo tipo, va a ser casi siempre un vector en altísima probabilidad. Bueno, pues yo lo que os proponía era, primero, pues cómo haríamos un tipo definido para una matriz 2×2. ¿Cómo podemos hacer una matriz de 2×2? Venga, y ahora, los que no lo hayáis hecho, intentadlo, ¿vale? Sabéis, tenéis las transparencias del último día con la chuleta esta, ¿vale? A ver si sois capaces de abordarlo. A ver. Dejo un minutito. Bueno, si queréis, este primero incluso bueno, para empezar, bueno, si queréis, aquí os pongo la chuleta, ¿vale? Para que la tengáis. Vamos a primero hacer el grafo conmigo. Esto sería como una especie de grafo. A ver, empezamos por aquí. Hacer un tipo definido para una matriz 2×2. Tengo que guardar una matriz 2×2. La primera pregunta, ¿tengo que guardar solo un valor? ¿Una matriz 2×2 tiene un solo valor? No, evidentemente. La siguiente pregunta que me tengo que hacer, ¿cuál es? ¿Son del mismo tipo todos los valores que tengo que guardar dentro de la matriz? Sí. ¿No? Pues entonces esto es del tirón un vector, seguro. Lo que pasa es, claro, esto es un poco raro porque es un vector, pero ¿cuáles son los elementos que están dentro de ese vector? Y para eso, esto lo tenéis que hacer paso a paso. Sería un vector de vectores. Porque lo primero que tengo que hacer es un vector para cada una de las filas, por ejemplo, y después un vector de vectores, de filas. A ver, ¿cómo sería eso en código? A ver si sois capaces de ponerlo. O lo podéis hacer en papel o si tenéis el Cloud9 mejor. Bien, bueno, ¿cómo sería esto? ¿Cómo sería una matriz 2×2? Bueno, si nos vamos al código, vamos a ver qué pinta tendría esto. Bien, vamos a decirle de tipo C, título del proyecto, T07, matriz. Bien, bueno, lo primero, yo tengo que hacer una matriz de, perdón, tengo que hacer una matriz de 2×2, ¿no? Entonces, ¿qué pinta va a tener esa matriz? Pues una matriz, ¿cómo sería? Bueno, pues si yo quiero una matriz de 2×2 va a ser una que me guarde dos elementos, ¿no? 5, ¿no? Una matriz de 2×2, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Yo, una matriz de golpe es un poco raro, pero yo sí podría hacer, por ejemplo, yo sé cómo hacer un vector de dos elementos. Yo sé cómo hacer un vector de dos elementos. ¿Cómo sería un vector de dos elementos? ¿Qué tendría que hacer? Venga, ¿qué hay que hacer? Un vector de dos elementos, dictarme. ¿Cómo sería? Typedef. El tipo base, que es un entero. Y ahora, el nombre que le podemos llamar ¿cómo? Yo siempre recomiendo que empiecen en mayúscula, tipo, y ahora el nombre, para acordarnos. ¿Esto qué es? Esto es un perro, un gato, una tabla, un vector. Es un vector, ¿no? Pues llamémosle vector. Y ahora si queréis, pues le podéis poner dos enteros. Entonces, si queremos ser súper detallados, ¿vale? Pues, y ahora lo último que me hace falta es decir que el tamaño, que sería 2, ¿no? Ya con esto sé cómo almacenar un vector de dos enteros. Entonces, ¿qué es una matriz? Sino un vector de dos vectores de enteros, ¿no? Pues entonces, ¿cómo sería? Sería typedef. ¿Cuál sería el tipo base? Tipo vector entero. Le podemos llamar ¿cómo? A este. ¿Cómo le llamaríais a este tipo? Tipo... ¿Cómo? Tipo matriz. 2 por 2 enteros. Y tendría, ¿vale? Esto sería una manera de hacerlo así como muy detallada. Yo, hombre, a lo mejor esto es demasiado excesivo, ¿vale? Yo a lo mejor aquí le hubiera llamado, bueno, no, espera, está bien. Todo lo que sea pasarse de descripción es bueno, ¿vale? Mejor quedarse así que no quedarse corto. Bueno, pues ya está. ¿Cómo podría usar yo esta matriz? Pues fijaros. Lo único que tendría que hacer es definirme un tipo matriz 2 por 2 enteros, ¿cierto? Y le podemos llamar m, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera ponerle un valor al primer elemento, sería 0 de 0 es igual a 2, por ejemplo. M0 de 1 es igual a 3. Para hacer un poco algo parecido a lo que tenía 1 de 0 es igual a 3 y 1 de 1 es igual a 5. Aquí tendría yo una matriz inicializada, ¿vale? Con el mismo ejemplito que he puesto yo aquí arriba, ¿vale? ¿Y cómo podría imprimir yo esto? ¿Podríais hacer una función que imprimiera el contenido de una matriz? ¿Cómo podría una función que imprimiera esto, pero de manera visual? Que te lo imprimiera así, puesto en la consola. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tipo de estructura deberíamos utilizar? ¿Un for? ¿Uno nada más? Claro, uno para recorrer las filas y otro para recorrer las columnas, ¿no? Venga, os dejo un minutito para que lo penséis, a ver si se os ocurre. Bien, vamos a ver. La solución sería, vamos a ver. En principio, lo único que nos haría falta sería un par de bucles, ¿no? Bueno, ya que estamos, vamos a hacernos una función, ¿no? Por ejemplo, imprime matriz, que le pases la función y te la imprima. A ver. Así que esto como puedo desactivar ahora. Aquí. Te voy a desactivar esto. ¿No hay manera de quitar el estado de este? Ya te la... A silenciar durante una hora. Eso es, perfecto. Vale. Entonces, ¿qué sería esta función que devolvería de esta función? Imprime matriz. Nada, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se decía en las funciones? Voy
Ahora el nombre de la función. ¿Y qué recibe como parámetro esta función? ¿Qué recibe como parámetro? Una matriz, ¿no? Una matriz. ¿Y cómo se ponía esto aquí en los parámetros? Tenía que decir el tipo y el nombre del parámetro, ¿no? ¿Os acordáis? Así esto recibe una función, recibe una matriz. Y ahora, ¿cómo imprimiría esto? Bueno, pues lo suyo sería un bucle for para recorrer las filas, ¿no? Por ejemplo, y menor igual a 2, perdón, menor que 2 y más, y después j menor que 2, filas. Y ahora que haría esto, pues haría simplemente un print de tanto por ciento de, ¿no? De m de i j. Además, al final de cada al final, voy a tabular un poquito mejor, al final de cada fila debería de imprimir el ¿qué? Al final de cada fila un barra n, ¿no? Entonces, de esta manera, fijaros, tendría, bueno, a ver, igual me he equivocado, a ver qué me he equivocado yo, se esperaba un igual. Ah, vale, que hay que decirle igual a 0, igual a 0, venga, ya está, veis que, bueno, y el hola mundo este, porque lo he dejado aquí sin querer. Vamos a guardar y recompilamos. Pues así veis que estaría la matriz impresa. ¿La ves? Bueno, ya que estamos, vamos a ponerlo un poquito más bonito, ¿no? Sería un espacio, ¿no? Y si queréis, pues podía quedar bonito a lo mejor ponerle una barra al principio, otra barra al final. Y por ejemplo, pues, bueno, y ya está, pues por lo menos para que quede así como parecido a una matriz. Bueno, claro, lo que pasa es que aquí sería solo al principio y al final donde quiero la matriz. Entonces, venga, vamos a ponerla, sería aquí y aquí. Y este ya desaparecería. A ver, cierro, simplemente por ponerlo bonito, ¿vale? Aquí tendría mi pedazo de matriz, ¿vale? Bien, bueno, que sepáis que en código ACI se pueden hacer maravillas. Yo no sé si sabéis que el código ACI, aquí podéis imprimir un montón de cosas. Para los que tengáis curiosidad, por ejemplo, para la práctica última, si buscáis el código ASCII, que es los caracteres que se pueden imprimir de manera estándar. Bueno, aquí tenéis el código ASCII, por ejemplo, se pueden hacer cosas de este estilo, vamos, de poner, por ejemplo, el 201, el código 201, yo puedo poner aquí alt 201, no, ¿cómo era esto? Era ¿cómo podría yo copiarme esto? Bueno, se puede poner así, tanto por ciento C 201, a ver, voy a probar. ¿Veis? Y se imprime ese código. Se puede poner, casi se podría hacer hasta una tablita en condiciones. Con ACI, si te lo curras mucho, se puede hacer una tabla así como muy chula, ¿no? Con estos códigos, ¿veis? Que tenéis. Podríamos poner este que es el 186. Y tanto por ciento C 186. Va. Simplemente para que veáis que se pueden hacer cosas un poquito más bonitas. Bueno, bien. ¿Cómo?
Claro, aquí lo que hemos hecho, es decir, llamar a la función imprime matriz, que es esta. Imprime matriz que va recorriendo toda la matriz for igual desde i0 a i menor que 2, j menor que 2 y se va imprimiendo cada uno de los valores, ¿vale? Bien. Vale, lo que yo os decía era, además, que hiciéramos una función determinante que recibiera la matriz. A ver, voy a dejar este sin moverlo para que salga esto. Y devuelva su determinante. ¿Veis? Esa es la fórmula del determinante. No es más que A11 por A22 menos A12 por A21. ¿Podríais hacer esa función determinante? ¿Vale? A ver qué pintada tendría. Una función. Bueno, esa función, ¿qué tendría como parámetro de entrada? La función determinante. ¿Qué se le pasaría a la función determinante? El determinante de una matriz. El dato de entrada le tienes pasado a la función. Mirad, aquí a la función imprime matriz, el dato de entrada que yo le estoy pasando es la matriz para que la imprima. La función determinante, ¿qué tendría como entrada? ¿Qué te hace falta para calcular el determinante de una matriz? La matriz, ¿no? Sería una función determinante, lo voy a poner aquí, determinante, se le pasaría una función de entrada ¿y qué devolvería esta matriz? Este determinante, perdón, esta función. Un entero, ¿no? Porque fijaros que esta fórmula que da, si yo multiplico un entero por otro entero y el resto un entero por otro entero, ¿qué da esto? Un entero, ¿lo veis? Que esto da un único numerito. A ver, una pregunta, antes de seguir, por favor, vamos a ver. Si yo tengo la función, lo he puesto antes aquí, mirad. Bueno, esto sería un entero, un momentito. Imaginad que tengo una función 2, 3, 3, 5, ¿vale? 2, 3, 3, 5, esta matriz, tengo esta matriz, 2, 3, 3, 5. Si yo tengo esto aquí, como en este, así. Entonces, en este caso, el determinante de esta función es muy fácil de calcular. ¿Cómo sería una función para esto? ¿Cómo sería una función? Pues sería el determinante return, ¿qué? Por Dios. ¿Cómo accedo al elemento 1, 1? Según este dibujito, ¿cómo accedo al elemento 1, 1? M de 0, 0. ¿Veis que ese es el primer elemento, no? En la matriz, ¿no? Multiplicado por el 2, 2. ¿Cuál sería? M sería multiplicado por M de 1, 1 menos M de 0, 1 multiplicado por M de 1, 0, ¿no? Y voy a ponerlo esto con paréntesis para asegurarme de la precedencia de los operadores. Esto sería la función de la función determinante. Si yo, pues lo único que tendría que hacer es, imaginaos que yo ahora quiero el determinante, su determinante es tanto por ciento de M, ¿no? Y su determinante es 1, lo veis, ¿no? Vale, voy a poneros este código para que lo tengáis en el... A ver, 17, 18, código de ejemplo de la tutoría.
¿vale? Aquí tenéis el código exacto. Bien. Bueno, esto es la forma en la que vamos trabajando con los tipos complejos, ¿vale? Como veis, este es un tipo un poquito más complejo, pero vamos, tampoco tiene su... Pero vamos a seguir practicando un poquito esta definición de tipos, ¿vale? Olvidémonos ahora un momentito del código, lo tenéis ya el código de ejemplo ahí, no hace falta que lo... Ahora imaginaros que yo os digo, ¿cómo podemos definir un tipo de datos para almacenar un teléfono? A ver, ¿cómo se os ocurriría? Venga, primero, la chuleta. Un tipo de datos de un teléfono. ¿Esto puede almacenar, es un dato o son múltiples datos? El teléfono es un dato, ¿no? Sí, ¿no? Un teléfono, ¿no? ¿O no? ¿No decirme? Un teléfono. ¿Un teléfono cuántos datos son? Uno, ¿no? En principio. ¿Cuánto me vale con algún tipo básico? ¿Qué tipos básicos tenemos? Entero, float, char y booleano. A ver, decidme un teléfono. A ver, un ejemplo de teléfono sería 6, 7, 4, vale. ¿Me vale con alguno de los tipos básicos? ¿Sí o no? ¿Lo puedo guardar? ¿Eso lo puedo guardar en un entero? Pues entonces me vale algún tipo básico, ¿no? Entonces yo podría poner... ¿Lo puedo almacenar en un flotante? Un poco raro. ¿En un char? No, ¿no? ¿En un booleano? ¿True o false? No, ¿no? Entonces, en un entero me valdría con un entero. Es decir, yo podría hacer... Bueno, me podría hacer un int teléfono, ¿vale? Pero hay múltiples formas. Lo que quería con esto decir es que hay múltiples formas de guardar lo mismo, ¿vale? Podría ser con un entero, ¿vale? Pero hay veces que el entero tiene unos máximos. Entonces, imaginaros que yo un teléfono sea muy largo, a lo mejor no me vale con un entero, ¿vale? No tengo suficiente información. Porque en algunas plataformas un entero guarda hasta un determinado número, que a lo mejor un número típico son 9 cifras, a lo mejor es demasiado para un entero. Entonces, ¿qué otra manera puedo guardar? Ya un poco lo he enseñado antes. En realidad un entero es una ristra de números, ¿no? De dígitos. Y tengo alguna forma de almacenar una ristra. Una ristra sería un vector. ¿Y un dígito con qué lo puedo almacenar? Con un carácter, ¿no? Entonces, una forma posible podría ser esto. Tipo def char, tipo teléfono de 9. ¿Qué estaríamos hablando? Es un vector de 9 caracteres, ¿no? Esa sería una forma. Pero fijaros, también, imaginaros, yo podría poner un entero, 9 enteros, también sería posible. ¿Cuál creéis que es mejor de estas dos? ¿O es lo mismo? Bueno, se pueden hacer las mismas operaciones con uno con otro. Tened en cuenta que estoy almacenando 9 enteros o 9 caracteres, ¿no? Pues esto dependería, esto ya tenéis que saber un poquito más de cómo funciona por dentro el compilador para saber que un carácter se guarda en un byte. Un carácter es la tabla de caracteres ASCII esto que tenemos, que puede ser entre 0 y 255, con un byte te vale. En cambio, un entero te ocupa normalmente varios bytes, entre 2, 4, dependiendo de la plataforma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué almacenará más información? ¿Qué ocupará más en memoria? 4, imaginad que cada entero ocupa 4 bytes. Esto sería 4 por 9, ¿no? 36 bytes para almacenar un teléfono, frente a almacenar 4 por 9, 1 por 9, 9 bytes. Uno te ocupa 9 bytes de información cada teléfono y en el otro estamos hablando de 36 bytes, que es una barbaridad. 4 veces más información. Cuando realmente te vale con muy poquito, con el 0 al 9, eso no vas a estar desaprovechando casi toda la memoria. Fijaros que estas son las implicaciones, hay que saber un poquito más de cuál es la memoria que ocupa cada tipo, pero para ir para nota, pues se puede tomar decisiones a ese nivel, es decir, oye, yo no almaceno de esta manera, pues la forma más óptima de almacenar, ¿no? Pero
Imaginaos que con un entero tenemos información suficiente. Con un entero, si tenemos información suficiente, nos bastaría con un solo entero que puede ser, por ejemplo, 4 bytes. En 4 bytes tendría la información entera de un número. Entonces, entre estas tres, ¿cuál sería la más óptima de memoria? La de abajo, efectivamente. Entonces, sí sabemos que hay suficiente información sobre si el máximo de los enteros me permite almacenar los tipos de teléfonos que queremos. Porque imaginaros que esto puede valer muy bien para teléfonos locales aquí en España, pero imagínate que nuestro programa es para almacenar teléfonos internacionales. Entonces esto ya no nos vale. Imaginaos que quisiéramos almacenar un teléfono internacional compuesto de un código y de un número. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Un tipo struct, efectivamente, que necesitaría dos numeritos, un código y un número. ¿Vale? Entonces, fijaros la importancia de varias cosas. Primero, de entender de qué teléfono estamos hablando, porque yo os he dicho almacenar un teléfono y en un enunciado os puede llegar esto, almacenar un teléfono. Normalmente, si estuviéramos haciendo un programa de verdad, esto no lo diría el cliente. Y entonces ahí sería el momento para decirle al cliente, bueno, pero ¿y usted qué tipo de teléfono almacena? ¿Solo de España, del extranjero? Habría que tomar habría que preguntarle para tomar la decisión. Pero ante un examen, tú no lo sabes. Entonces, lo normal es que escribáis algunas asunciones ahí. Es decir, asumo que el teléfono va a ser un teléfono español. Y ya puedes poner, asumo que mi teléfono va a ser un teléfono internacional. Y ya puedes poner. Entonces, es muy interesante siempre explicar qué hay detrás de la decisión de los tipos que habéis hecho, porque así el que está revisando el examen, es que lo está haciendo a propósito, no lo hace porque no sabe. ¿Sabes? Porque si tú pones un teléfono, de pronto puedes decir, oye, ¿y qué pasa si fuera internacional? Como si no lo hubieras pensado. Entonces, siempre, si se os ocurre, cuando decís, ostras, se os ocurren varias maneras, que os va a pasar, que leéis el examen y de pronto decís, ostras, que esto se puede hacer de esta manera, de esta otra manera, no hay ningún problema. Perfecto, porque así podéis decir, bueno, voy a asumir que tal, 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 y asumo que tal, tal, tal. Por lo tanto, este es mi tipo. Y queda espectacular. Eso es lo ideal, ¿vale? Y este tipo de... siempre es bueno, si veis un examen y solo se os ocurre una manera de hacerlo, desconfiar. Pero normalmente suele haber alguna ambigüedad para que toméis decisiones, con lo cual es normal que de pronto se ocurran distintas maneras y parte de dominar en el examen es ser capaz de decir ante varias, pues yo voy a decidir esta, ¿no? Imaginaos que no os dicen nada. ¿Cuál optaría yo en un examen? ¿Cuál creéis que sería la ideal? Si no os dicen nada, ¿qué hubierais hecho? Bueno, pero imaginaos que se os ocurren las 4. ¿Cuál hubierais elegido? El tipo struct. ¿Por qué? Porque es el más complejo, denota que domina mucho más el lenguaje, ¿no? Y dice, oye, y te lo has planteado y has dicho, bueno, voy a asumir que son códigos internacionales, que puede estar compuesto de tal, 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 tipo struct. Y quedas como un señor, ¿no? Queda perfecto. Vale. ¿Cómo sería definir un tipo de datos para almacenar una quiniela de fútbol? A ver, ¿qué os parece? Bueno, primero, pregunta. ¿Un tipo de datos para almacenar una quiniela de fútbol es necesario almacenar un solo valor o varios valores? Varios valores, ¿no? Bueno, una quiniela de fútbol sabemos todo lo que es, ¿no? Es una decisión sobre una serie de valores de 1 o X o 2 de 10 partidos, ¿no? En 10 partidos tú dices el 1, el 10, es sobre un... Nos están pidiendo un tipo de datos para almacenar la quiniela que estás haciendo, es decir, un conjunto de cuántos valores tengo que almacenar para almacenar una quiniela. A ver, imaginad que yo estoy aquí delante de la quiniela física. ¿Y yo qué hago? Marcar, ¿no? Digo, esto va a ser 1, esto va a ser 2, esto va a ser X, ¿no? Esto es lo que hace 1. Cuando yo almaceno la quiniela, ¿qué tengo que almacenar? ¿Cuántos valores? Claro, el que ha decidido, ¿no? Entonces, ¿cuántos valores son? Si son 10 filas, 10 valores. Entonces, tengo que almacenar 10 valores, ¿vale? Entonces ya estamos en la parte de arriba o en la parte de abajo. Estamos en la parte de abajo, de la chuleta que os dije, ¿no? Ahora, ¿son del mismo tipo? Son del mismo tipo. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es un vector. Ahora, claro, ahora nos metemos un poquito más para adentro.
eso que yo estoy guardando dentro, ya voy a irme a imaginar que un solo valor de esto. Eso es un único valor, el que tengo que almacenar en cada una de esos resultados. ¿Es un tipo básico? ¿Me vale? ¿Es un entero? ¿Es un flotante? ¿Es un carácter? Un carácter podría ser, que es o 1 o X o 2, pero es un poco raro, ¿no? Porque el carácter te sirve para todo. Entonces, ¿a qué tiene pinta esto? Un enumerado, podría ser. Un enumerado que valiera 1, pero escrito con letras, 1, X, 2. Podría ser un enumerado que tenga esos tres valores. O uno de los caracteres. Entonces, fijaros que esto puede ser una opción. Es decir, tipo pronóstico, por ejemplo, 1x2 y una quiniela son 10 pronósticos, ¿vale? Siempre yo recomiendo... Bueno, aquí es que ya debéis de buscar vosotros qué os resulta más fácil. Si empezar de lo más abstracto, de lo más grande a lo más chiquitito, o de lo más chico a lo más grande. A mí me resulta más fácil pensar primero en lo grande, decir, vale, pues aquí tengo almacenadas 10 cosas. Y ahora, ya son 10 pronósticos. Ahora vamos a ver qué es un pronóstico. Pues un pronóstico es o 1, X o 2. Pues eso no me vale un entero, no me vale, pues entonces tienes un enumerado. A mí me resulta más fácil eso, ir de lo más grande, ir resolviendo el problema por trocitos. Pero hay personas que resulta al revés, es decir, bueno, pues esto es un pronóstico. Empieza definiendo lo que es un pronóstico y ahora a partir del pronóstico define, digamos, a la hora de hacer el problema, ¿vale? Pero esto hay que hacer, ya os digo, cuanto más hagáis, ¿vale? Ya habéis visto que rápidamente habéis sacado que aquí hay un vector, lo habéis sacado. Ahora lo del enumerado. Pero vamos, podría haber otra opción que hubiera sido, si hubiéramos hecho un carácter, si esto no hubiera estado un carácter, ¿qué cambio habría que haber hecho aquí? ¿En dónde? Quito qué y pongo char. Bueno, el número 1, la X y el 1. Bueno, pero si yo dijera me vale un carácter, entonces ¿qué cambiaría de aquí? ¿La solución cómo sería? Char tipo pronóstico. Sí, char tipo pronóstico, pero entonces esto es un vector, lo que querría almacenar es un vector de 10 caracteres, ¿no? Entonces aquí simplemente char. Bueno, si quieres puedes poner punto y coma. Sí, se puede borrar esto y poner un char. Perdona, tienes razón. También se podría hacer tipo def char, tipo pronóstico y quitar esto, ¿vale? Para definir tipo pronóstico. Una vez como char, otra vez como efectivamente. A ver si lo entiendo. Yo, por ejemplo, ese que pone el tipo def y este tipo teléfono, ¿sí? Se podría haber puesto y en este tipo teléfono, porque ya está definido. ¿En dónde? En el tercero. No, esto es para dar un nombre al tipo teléfono como entero, es darle otro nombre al entero. Es un sinónimo. Pero se podría haber hecho INT tipo teléfono. Sin tipo de. Pero este tipo se utiliza para hacer variables. Si yo esto ahora lo hago una variable, yo pondría tipo teléfono T1 igual a tal. Pero podría haberme olvidado esto y poner en el código directamente int T1 igual a tal. Es lo mismo, es un sinónimo. Esto es para decir, bueno, para mí el tipo de teléfono es un entero. O para mí el tipo de teléfono son 9 enteros. O para mí el tipo de teléfono son 9 caracteres. O sea, este es el nombre del nuevo tipo que estoy creando. Unas veces es directamente un tipo, es otra forma de llamarle al tipo base. Claro, entonces lo que decía el compañero es cierto. Lo suyo aquí podría haber sido para solucionar char, si pongo typedef char tipo pronóstico y quito esto detrás, que esto es para los numerados, typedef char tipo pronóstico, ya tendría la otra alternativa. Pero cuando uno trabaja con vectores, lo que hace es, tú creas un vector, tú almacenas información, pero a ver cómo lo explico. Yo, por ejemplo, digo, yo voy a hacer una encuesta, por ejemplo, y separo por los sexos, por ejemplo, hombres y mujeres, sí. Y por apellido, y por... Sí. Y hago una encuesta, pues meto el dato, pues, ¿cuántos años tienes? Menos de 40. Sí. ¿Y qué eres? ¿Hombre o mujer? Sí. Vale, y yo lo ubico en un vector. Claro. Pero si quiero hacer más, o sea, quiero ir diciendo... O sea, esto acumula la información o... Claro. Yo más aquí almacenaría hasta 10 pronósticos. Hasta 10 pronósticos. Claro. Si yo, por ejemplo, digo... O sea, no sé si me explico. O
sea, esto acumula datos, es lo que quiero decir. Sí, claro que los acumula. Acumula los vectores, pero ya depende de dónde los metas, de dónde lo vayas metiendo. Lo tienes que ir almacenando primero en el 0, después en el 1, después en el 2, el 3, no más, para no machacando. Quizás sí, el ejemplo que has dicho, mira, es parecido a lo que vamos a decir aquí. Mirad, definir un tipo de datos que permita almacenar fichas de datos de personas. Imaginaros que yo quisiera almacenar esto, un montón de personas. ¿Cómo sería esto? Pues esto para empezar, ¿qué tipo? Esto sería, para empezar, como quiero almacenar varias cosas, sería un vector. Pero un vector de cada una de estas filas, ¿qué sería? Claro, entonces una estructura. Entonces un vector de estructura, fijaros. Pues sería, por ejemplo, una estructura tipo persona que tuviera nombre, apellido, entero y sexo. Y ahora yo tendría un vector tipo fichas que tendría hasta 100 personas. ¿Vale? Entonces, si yo quisiera meter los datos en la ficha 1, pues tendría que poner en el primer registro. Esto te permitiría hacer hasta 10, hasta 100 entradas en el registro. Entonces para usar este tipo, yo en mi código tendría que poner tipo fichas, espacio, registro. Entonces yo tendría una variable registro que tiene en su poder la capacidad de almacenar hasta 100 entradas. Si yo pusiera registro de 0, metería un dato en la posición 0. Registro de 1 en la posición 1. Registro de 2 en la posición 2. Pero aquí estamos hablando de tipos. Es solo definir el tipo. Después tenemos que en el código tenemos que usar las variables. Esto, ¿vale? O sea, aquí estamos hablando de tipos y ahora después ya en mi código tengo que poner una variable para usar ese tipo, ¿vale? Entonces, en este se ve la idea, ¿no? De la estructura, ¿cómo sería? Poner nombre, apellido, edad. Sí, Claro. Y aquí hasta que yo ponga 55. Claro, efectivamente. Y aquí habría distintas alternativas. Fijaros que yo aquí he puesto tipo cadena de 100 y la he reutilizado aquí. He reutilizado el nombre y el apellido porque es hasta 100 como máximo de longitud. Si quiero afinar un poco más, pues podría incluso definir tipo nombre, tipo apellido. Bueno, habéis visto que el tipo sexo lo he puesto también como cadena, que sea varón y hombre, ¿no? Por ejemplo. Claro, esto sería mucho más fino si yo lo hiciera así. Char, tipo nombre de 50, tipo apellido 100, enumerado tipo sexo, masculino, femenino o un booleano. Y ahora, pues definir tipos específicos para cada cosa. Esto estaría aún mejor todavía, ¿vale? ¿Veis? Claro. Bueno, os voy a plantear para la próxima tutoría a ver si sois capaces de definir un tipo de baraja que guarde las barajas de una carta española, ¿vale? Sería uno del ejemplito. Y después a ver si conseguís hacer dos funciones que gestionen matrices. La de escritura ya la tenéis, que la he hecho hoy. A ver si podéis hacer una de lectura que fuera pidiéndole datos al usuario para almacenar dentro de la matriz. Y a ver si sois capaces de leer el libro 14 y 15, ¿vale? Y seguir los capítulos 14 y 15. ¿De acuerdo? Bien.